Entrevista a Silvano Borruso el 13 de abril 2018. Vamos a hablar de la economía. ¿Qué es la economía? Esta pregunta no se puede contestar con una sola... no se puede contestar unívocamente, vamos a hablar unívocamente, es decir, cos'è la economía. ¿Por qué? Porque para ser una ciencia, cualquier cosa tiene que tener un fin, un método, un principio. Ahora, eso no ocurre con la economía. Con la economía hay dos fines, dos principios y dos métodos. Y entonces, si nos atrevemos a definir la economía como una sola cosa, con seguridad nos equivocaremos. Vamos a equivocarnos, necesariamente. Ahora, vamos a ver lo que ocurre hoy con la economía. Si tú vas en una facultad de economía, los profesores te definen la economía como si fuera una cosa y dicen que es la asignación de recursos escasos. Pero si nosotros vamos atrás en el tiempo y llegamos, digamos, a los inicios de la economía moderna, que sería finales del 18 y principios del 19, nos encontramos con otras definiciones. Por ejemplo, Thomas Carlyle, que fue un escritor escocés de principios del 19, ese definió la economía como una ciencia maldita, the dismal science en inglés. Dismal es una palabra que parece inglés, pero de efecto es latina. Quiere decir dies mala, de la mala hora, una ciencia de la mala hora. Él no era economista, era escritor, era filósofo, pero se daba cuenta de que no se confrontaba con una realidad única. Y a través del siglo XIX se han tenido varias definiciones. Hacia el final de aquel siglo se definía la economía, o por lo menos así la definió Henry George, que tampoco él era economista, pero era una persona que trabajaba y sabía lo que era el trabajo, que sabía lo que quería decir ganarse la vida con el trabajo, y lo definió como una creación y distribución de riqueza. Aquí pero no hemos resuelto el problema porque hay que definir lo que es la riqueza. Y esta no la define George, esta no la definió un economista francés de primero del 19 que se llamó Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat dijo que la distinción entre bienes y servicios que se hace de la actividad económica es innecesaria. Efectivamente, todo es servicio. Ese servicio se puede dar de persona a persona, como sería, por ejemplo, la enseñanza, o la medicina, o la abogadura, o cualquiera de estas cosas. O se puede incorporar en un bien que se llama bien, en un objeto que se llama bien. Pero, ¿qué es un bien? Un bien es un objeto que presta un servicio. En el momento en que el bien se estropea o deja de funcionar, ya no es un bien, es una pieza de chatarra. Con ella puedes hacer cualquier cosa. Si eres un manitas, puedes usar la chatarra para otras cosas, es un servicio distinto, pero no el originario. Pero todo en la economía está destinado a producir servicios para las personas. Eso es la economía, la producción de servicios. ¿Cómo se producen servicios? Solo una manera de producir servicios es trabajando. ¿Y qué es trabajar? Eso hay que definirlo también. Pues trabajar es transformar el medio ambiente de una situación menos favorable al hombre a una más favorable. ¿Favorable en qué sentido? Favorable en el sentido que favorece las virtudes personales. Es decir, favorece la prudencia, la fortaleza y la templanza. Esas son las virtudes personales.
Distribuir la riqueza producida es otro asunto, porque hay cantidades, hay infinidades de maneras de distribuir riqueza producida. ¿Qué tendría que gobernar? ¿Qué virtud tendría que gobernar sobre la distribución de riqueza? Solo una, la justicia. La justicia, que definió Ulpiano, un jurista romano del siglo I, como la voluntad constante de dar a cada uno el suyo. No de dar a todos lo mismo, que es lo que dicen los modernos solones de la democracia o de la revolución. Hay igualdad, 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 no. En la naturaleza no hay igualdad de ningún tipo, no existe la igualdad. Ni siquiera dos hojas del mismo árbol son iguales, todo es distinto. No hablamos ya de los seres humanos, que son tan distintos cuanto puede ser. Y entonces para distribuir la riqueza se necesita aplicar la virtud de la justicia. Y esto se puede hacer en muchas maneras. Por ejemplo, con una tasación, con un sistema fiscal justo. Hoy se habla de sistemas fiscales verdes, de sistemas fiscales adecuados, eficientes de recoger. No se habla para nada de la justicia. ¿Cuándo es un impuesto justo y cuándo injusto? De eso tendría que hablar. Y ahora hablaremos de esto, efectivamente, para ver lo que es justo y lo que es injusto. Empecemos por la producción de riqueza. Quien trabaja, quien transforma el medio ambiente en una situación, desarrolla virtudes, pero son virtudes personales. Es decir, la prudencia es una virtud personal, es la auriga virtutum, como la llamaba Platón, es la que dirige todas las otras virtudes, y con prudencia uno decide lo que hay que hacer según razón, porque las cosas se pueden hacer según muchas cosas, según sentimientos, según una ira, según lo que sea, pero hacerlo con razón, según razón, es prudente. Hacerlo en cosas contrarias a la razón es muy imprudente y se paga siempre. Hacer violencia a la naturaleza se paga, y se paga muy caro, y siempre. Se desarrolla también la fortaleza y virtudes conectadas con la fortaleza, como podría ser, por ejemplo, la paciencia, la perseverancia, ¿no? La perseverancia, lo que se llama una paciencia de chinos, sí, porque los chinos son particularmente hábiles en hacer trabajos de paciencia infinita, de cosas pequeñísimas, y eso desarrolla virtudes personales, y desarrolla también la templanza. La templanza quiere decir contentarse con lo que uno tiene, con lo que uno produce y lo que uno puede hacer cuando tiene tiempo. Y el tiempo es para eso, es para disfrutar lo que uno hace y ser libre de toda atadura. Si tú quieres verificar si eres libre o no, entra en un supermercado. Puedes mirar alrededor y decir, mira cuántas cosas no necesito, y salir otra vez. Si puedes hacer esto, eres libre. Si te hacen estas cosas y tienes una compulsividad para adquirir esto y lo otro, que después no me sirven para nada, no eres libre. No es libertad. Ahora, estas tres virtudes se desarrollan trabajando. Distribuyendo esta riqueza, primero, ¿quién tiene que hacerlo? Nos dicen los economistas modernos que hay que asignar, riqueza. ¿Quién tiene que hacerlo? La sugerencia es que tienen que hacerlo los burócratas, los que saben, los expertos. ¿Y qué ocurre con un padre de familia? ¿Qué ocurre con un campesino? ¿Qué ocurre con un propietario de ganado? El otro día salió en el periódico que se perdió un entero rebaño de ovejas por la inundación de un río. ¿Por qué? Porque el dueño no estaba con ellas.
fundamentalmente eso, se desinteresó. Y cuando dice, no me avisaron, nadie tendría que avisarte, tú tenías que estar ahí, con tus ovejas y salvarlas tú, porque eran tuyas. Es decir, esta responsabilidad, este delegar cosas a otros para que se ocupen de sus intereses no funciona. Y eso es libertad y eso es distribuir la riqueza según justicia. Pero vamos a la tasación, vamos a la tasación justa. Aquí en Pamplona se nota inmediatamente, los que están al tanto, se lo noté inmediatamente, eso de los parkings azules y rojos y sin color, por lo que puedes aparcar por tantos euros por hora o por nada si estás en una zona donde no hay colores. Pues bien, ¿cuál es el imponible de ese impuesto? Reflejamos y nos damos cuenta que el imponible es el valor sustraído al uso común. Es decir, tú pagas para que otro no ocupe el mismo sitio cuando tú estás. Ese es un impuesto fundamentalmente justo. El imponible es el valor sustraído al uso común, al uso público de la gente. Bien. Ahora vamos a los edificios que están junto a los parkings. ¿Qué hace un edificio ahí? Pues ocupa espacio, no ocupa mucho, son muchos millares de metros cuadrados. ¿Cuánto paga para la ocupación? No lo sé. Me supongo que no pague nada. Pero lo que ocurre es que el valor de su inmueble, o así se cree él, crece todos los días. Reflejemos. ¿Qué crece? El valor de un inmueble no crece porque el inmueble está hecho por mano de hombre y todo lo hecho por mano de hombre antes o temprano o se derrite, o se destruye, o se desgarra. Algo ocurre porque el valor decrece. Pero el valor monetario aumenta. ¿Por qué aumenta? No es que aumente el del inmueble, aumenta el del terreno, del solar, bajo ello. Es decir, con lo que aumenta el valor sustraído al uso común por el propietario, por el dueño del inmueble, que no paga lo que tendría que pagar. Ese es el primer punto que los modernos economistas simplemente no ven. Si no lo ven porque no quieren o porque no pueden, esto yo no lo sé, no puedo juzgarlo, pero no lo ven. Ahora bien, si el dueño de un inmueble pagara por el número de metros cuadrados que su inmueble ocupa el mismo precio que pagan los coches aparcados juntos, se resolvería todos los problemas financieros públicos. Yeah. Y no habría que imponer a las personas impuestos injustos, como el impuesto sobre la hacienda, como el IVA. El IVA es un impuesto desastroso, porque no solamente es injusto, sino que también reintroduce la esclavitud en la sociedad por la ventana cuando se la expulsó hace un par de siglos por la puerta. ¿Y cómo? Pues España se dio cuenta de eso, percató de eso cuando perdió Flandes. Cuando perdió Flandes en el siglo XVI por imponer un impuesto como el IVA. ¿Qué ocurre con el IVA? El IVA cuesta más recogerla que las entradas que te procura el erario, porque hay que seguir cada una de las transacciones comerciales que hay en un lugar. Sí. Esto cuesta siempre más. Ahora, ¿cómo hace el Estado moderno para ofuscar o para ocultar esto? Pues ¿qué hace? Delega a los productores de riqueza, a los operadores económicos, todo el cálculo necesario para mandar el IVA al Estado o a la autoridad que sea. Sí. ¿Y cuánto les paga? Nada. ¿Y cómo se llama a trabajar la gente sin pagarle? Esclavitud. Esto hace el IVA. Pero los economistas no parecen darse cuenta. No parecen darse cuenta que es un impuesto sumamente injusto.
non solo injusto, pero también absurdo. Con un impuesto como le decía antes, es decir, valor sustraído al bien común, todas las entradas fiscales se justificarían aún disminuyendo lo que se hace pagar a los coches, porque los coches pagan demasiado, me parece que es 2 euros por hora o 1 euro por hora, no sé. Ahora, un coche ocupa un área de más o menos 10 metros cuadrados, es decir, paga 20 céntimos de euro por metro cuadrado por 2 horas. Pasa a veces, hay otros intereses en que no quieren que la gente utilice más el coche, entonces lo ponen caro para aparcar. Sí, pero esto no ocurre. La gente hará uso del coche hasta que no lo obligas de manera diferente. Por ejemplo, poniendo un servicio público bien organizado y barato, como hace, por ejemplo, la ciudad de Zúrich en Suiza. En Zúrich, en Suiza, la gente no usa el coche porque hay transporte público eficientísimo desde las 4 de la madrugada a la 1 de la noche. Y tú sabes que en Zúrich efectivamente se puede aparcar prácticamente donde sea. En Zambia, en África, es lo mismo, se puede aparcar gratis en cualquier sitio, de noche o de día. ¿Por qué? Porque ahí han eliminado la propiedad privada de los solares. No se puede vender o comprar tierra en Zambia, puede solo alquilarla de parte del Estado. En Libia ocurría lo mismo. En Libia la tierra, si querías cultivar, era gratis. Y te daban tierra y te daban agua, y te daban el ganado inicial, y te daban la semilla inicial, y te daban las herramientas, todo gratis. Pues vino los bombardeos humanitarios que lo destruyeron todos, pero esto es otro asunto de que no me voy a ocupar. Pero eso se podía hacer precisamente porque el hombre Gaddafi se había enterado de esto y ha aplicado impuestos justos. Los impuestos justos que no usaba como imponible el valor añadido por el esfuerzo humano, sino el valor sustraído al uso público, especialmente en 3 campos, que eran los bancos, la tierra y el petróleo. Con los ingresos del petróleo pagaba por todas estas cosas, por servicios públicos baratísimos y muy eficientes. Ahora, esto es lo que tendría que gobernar la distribución de riqueza, la justicia. Pero hoy lo que determina la distribución de riqueza es todo, excepto la justicia. Por ejemplo, la corrupción distribuye riqueza y lo hace muy eficientemente, pero inmoralmente. No lo hace. El robo, la estafa, todos los medios que se conocen ab immemorabili en la historia humana son todos medios que distribuyen riqueza, pero lo distribuyen injustamente.